Hola, buenas tardes. Ahora voy a proceder para hablar de Merleau-Ponty. Bueno, cabe destacar que este autor, de los autores que se revisan en el libro, fue de los que mantuvo su vida un poco más privada, no se expuso tanto, de hecho casi no se sabe mucho acerca de su vida, más de sus estudios, sí. Entonces, no, procedo a empezar. Ponty nació en Francia en el año 1908 y falleció en 1961. Nació en Francia y falleció en París a la edad de 53 años debido a un ataque cardíaco. Remontándonos un poquito más a su infancia, después de que su padre falleció en 1913, él, su madre y su hermana se mudaron a París. Esto como para dar un contexto acerca de su niñez, ¿no? De muerte de su padre y un repentino una repentina mudanza. Después, ya para hablar un poquito de lo que eran sus estudios y su vida, él hizo su servicio militar. Él durante su juventud, pues como es de aquí en México, que tenemos que hacer un servicio militar, él también lo hizo y perteneció a la infantería. Todo esto desarrollado aproximadamente por el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Fuera de esto, su vida fue docencia en su mayoría. Bueno, ahora para proceder a hablar sobre su vida como docente, él empezó dando clases en una secundaria para después pasar a dar una materia llamada psicología infantil en el colegio de Francia, en el Collège de France, me parece que se pronuncia así. Después, ya como cuando ya estudió un poco más, se especializó y demás, tuvo una cátedra que era una cátedra muy peleada, muy prestigiosa en, en el College de France. Ya esta era como daba la materia de filosofía en esta institución y ahí se quedó hasta su temprano fallecimiento. Bueno, para una vez explicada su vida docente, voy a proceder a explicar un poquito acerca de su vida también. Él tenía una amistad con Sartre, sin embargo, Sartre estaba de acuerdo con las políticas y las teorías marxistas. Lo que quiere decir el marxismo es que es un estilo de vida político, por así llamarlo, en el cual los bienes y todo lo que se produce, tanto obreros como inversionistas, por así llamarlo, viéndolo en un ámbito económico, se reparten los bienes por igual sin importar un estatus social. Sartre estaba muy de acuerdo con estas políticas, en cambio Ponty no estaba en desacuerdo, pero no le parecían muy buenas. Ponty discernía de este pensamiento de Sartre y además también discernía del dualismo de Sartre, el cual era el entre sí mismo y para sí mismo. Esto debido a que Ponty después, como un tiempo después, se va a dar cuenta de que las teorías, los escritos, todo lo que hizo eran sumamente dualistas para después pasarse al dualismo. El dualismo se puede comprender como cuando algo se divide en dos. Por ejemplo, nuestro cuerpo es un dualismo, según Ponty en sus inicios, era cuerpo y mente. Con eso describía al ser humano. Eso es un dualismo. Un holismo es un poco parecido a lo que es la Gestalt, ya que, como dice este dicho de la Gestalt, que el todo es mayor que la suma de sus partes. Entonces, el holismo habla de que no puedes solamente tomar un pedazo de algo y con eso sacar una conclusión. Necesitas ver todo el panorama. Adelantando un poquito, una metáfora que tiene que ver mucho con el holismo y con la Gestalt es la metáfora del bosque. En sus estudios, Ponty incluyó a Freud y el psicoanálisis, que hablaré más adelante de esto. Aquí criticó a Freud, Ponty criticó a Freud debido a que él solamente categorizó al humano y lo describió en base a la sexualidad. Y Ponty a lo que su argumento es, Freud solo vio un árbol del bosque completo.
Entonces esto para entrar un poquito en contexto acerca de lo que es el dualismo y el holismo. Bueno, procedo para también explicar acerca de lo que es las influencias de Ponti, que fueron los escritos de la fenomenología de Sartre y sus estudios posteriores acerca de la psicología gestalt. También para esto cabe destacar que una vez estudiado estos dos temas, empezó a estar un poco más de acuerdo con el marxismo, se dejó impresionar por la teoría, por lo que conllevaba. Bueno, ahora voy a hablar sobre leer a Ponti. Evidentemente leer a Ponti resulta un tanto difícil debido a que usa conceptos los cuales son contextualizados por él mismo, que pueden significar a una cosa en el mundo, o sea, socialmente hablando, coloquialmente hablando, pero al estar leyendo sus obras hay que saber de lo que está hablando, tal como utiliza conceptos como quiasma o la carne. Son conceptos que él usa. Suele ser un poquito difícil leerlo debido a que usa muchas palabras, da muchas vueltas para llegar al punto central. El mensaje puede que esté como cifrado en medio de toda la lectura debido a que sus párrafos llegan a ser inclusive de hasta 3 páginas. Es algo, o sea, un párrafo de 3 páginas es algo impresionante en lo personal, considero yo. También que contiene frases de hasta 10, 15 renglones. Entonces, sí, suele ser un poco difícil, cansado el poder entender. Pero para remontándonos al tiempo de vida de Ponti, él hacía conferencias. Esto, pues, cuando empezó a agarrar fama en el mundo de la filosofía, por sus escritos y demás, él empezó a hacer conferencias hablando de sus escritos, de sus libros, de sus obras. Aquí, según se comenta, que quien asistiera a esto y fuera seguidor de las obras de Ponti lograba un mejor entendimiento debido a que Ponti durante estas conferencias usaba metáforas las cuales facilitaban el poder digerir toda la lectura bastante amplia de este autor. Entonces, ahora me voy a remontar hacia una obra de él llamada Lo visible y lo invisible. Aquí Ponti habla acerca de lo que es la conciencia como parte de un plano cartesiano, por así llamarlo. Entonces, aquí en esta obra, él menciona que está en desacuerdo y que piensa que debe de cambiar el pensamiento debe de ser distinto para poder entender a la conciencia. Aquí cabe destacar que durante este entonces, Ponti estaba en desacuerdo con los psicólogos conductistas de la época. ¿Esto por qué? Los conductistas querían definir al humano, la esencia, el comportamiento. Bueno, el comportamiento sí lo pueden definir, más que nada la esencia, lo que es la conciencia, por medio de un estímulo-respuesta. A lo que Ponti dice, pues no, ¿cómo vamos a poder limitar a la conciencia del ser humano y al ser humano mismo a un estímulo-respuesta? ¿No? Esto tiene que cambiar, tiene que haber un pensamiento que cambie radicalmente lo que conocemos acerca de cómo es llevada a cabo esta conciencia llamada según Ponti. Según sus escritos y sus obras, las preocupaciones de Ponti, hablando en un contexto psicológico y psicoanalítico, no suelen ser muy exactas. Esto debido a que cuando Ponti escribía, lo hacía con algunas metáforas que no eran tan digeribles y que esto conllevaba a que el significado, el entendimiento que él quería darnos en sus obras fuera un poco abstracto. Entonces, tiene que contextualizarse la persona que esté leyendo Ponti para poder entender de lo que está hablando. Entonces, aquí cabe resaltar que al estar leyendo las obras, pues debes de
investigar previo, como lo hemos estado haciendo, investigar acerca del contexto, acerca de lo que piensa, sus posturas ante ciertas teorías y demás. Regresando un poquito a lo que es ya lo psicoterapéutico y lo psicoanalítico, las preocupaciones de Ponti en sus obras suelen estar como escondidas y llegan a ser muy abstractas. Obviamente hay muchas herramientas en este medio de comunicación que Ponti nos dio, que son sus obras. Hay una preocupación, hay herramientas, hay enseñanzas, sin embargo suelen ser abstractas. Bueno, para proseguir con el tema, hablaré sobre el tema de percepción y encarnación. Para esto cabe destacar que Ponti, al estar en contra del dualismo, comenzó a hacer estudios y fue cuando aceptó al holismo. Para esto, Ponti pensaba que una conducta, una totalidad, no pueden ser reducidas a lo que es su significado como tal. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, si yo, Darian, juego fútbol, esa es una conducta, entonces no puede ser reducido eso a los componentes que componen fútbol: jugadores, balón, árbitro, cancha, portero, etc. Entonces, si yo juego fútbol, no se puede definir lo que es el que yo juegue fútbol solamente agarrando uno de los componentes del fútbol. Que eso sería, no puedo explicar que estoy jugando fútbol solamente si agarro a los jugadores, debido a que esto se presta a muchos contextos. Puedo agarrar a los jugadores y no necesariamente tiene que ser porque estuve jugando fútbol. Entonces, dicho esto, voy a citar a un físico ya de nombre Philip Anderson. Fue un físico famoso de aquel entonces, el cual decía que él hace una afirmación respecto a que es más que, y esto se relaciona con con el dicho fuerte de la Gestalt de que el todo es mayor que la suma de sus partes. Ahora, contextualizado, supongamos, como lo dije en el ejemplo anterior, yo juego fútbol. Jugar fútbol es el todo. Esa es la totalidad. Las partes son las que ya mencioné, los componentes. Equipo, balón, porteros, jugadores, entrenadores, árbitros, etc. Entonces, si yo sumo, metafóricamente hablando, si yo sumo jugadores más que es cancha, más porterías, más árbitros, me va a dar simplemente el resultado de una estructura de un juego. Sin embargo, no se va a determinar si es fútbol o no. ¿Esto por qué? El tener una totalidad no es lo mismo que ir sumando, porque jamás va a ser lo mismo que la totalidad. Es parte de la percepción, principalmente de la percepción encarnada, el cómo vamos a determinar el que la totalidad sea jugar fútbol, porque entendemos lo que es el fútbol, lo que es jugarlo, porque lo hemos introyectado, tenemos una percepción encarnada una percepción encarnada se puede entender como eso es un proceso en el cual se tiene que luchar contra lo que se llama diestro, lo cual hablaré un poquito de eso más adelante. Se tiene que dar frente ante estas situaciones. Una vez aprendido, una vez adaptado, cambiado este semblante que damos ante este evento diestro, es cuando conseguimos una percepción encarnada. Bueno, entonces para proseguir con el tema, la fenomenología de la percepción, que esta fue una obra de Ponti, sostiene que no podemos definir lo que es la percepción meramente como procesos físicos o mentales en este caso, debido a que es mucho más. Esto, dicho un ejemplo, puedo decir, hay un objeto del cual yo estoy en mi cuarto
y yo digo, quiero que ese objeto es una guitarra, la voy a tocar. Ese objeto existe debido a que yo le voy a dar un uso, a que quiero usarlo, a que quiero que exista. Porque el mundo existe para quien lo percibe. Ese es uno de los preceptos de la obra de Ponti. Entonces, ese es un instrumento musical, un objeto de uso humano, no exclusivo para mí, sino exclusivo para quien lo percibe. Una vez dicho esto, cabe destacar que si se percibe el mundo, se va a percibir en su totalidad y no en sus partes. Porque si bien, como vuelvo a repetir de hace rato, si bien el ser humano percibe el mundo no por los sentidos, sino como un proceso interno, no físico ni mental. Un proceso interno en el cual se da cuenta de la existencia misma y de la existencia de, en este caso, un objeto, el cual viene siendo la guitarra. Ahora, para Heidegger había un concepto que era llamado el ser en el mundo, y para Ponti era el autre monde en francés. Para esto, según Heidegger, con esto ser en el mundo, quería decir que nosotros ya estamos en el mundo, estamos aquí, estamos percibiéndolo. Entonces Ponti lo que hizo fue que él hizo un énfasis muy claro, muy fuerte, en que la percepción encarnada era lo que nos daba la pauta para poder estar en el mundo, ya que para ser un ser encarnado debes de primero saber percibir el mundo por su totalidad y no por sus componentes. Y bueno, para proseguir con el tema llamado neurociencia cognitiva sin reduccionismo. Aquí cabe destacar que deben de haber primero dos afirmaciones acerca de lo que son unos conceptos que vienen siendo manejados a lo largo de este fragmento de la lectura. Uno sería la bifurcación, ya que Ponti estaba en desacuerdo con la bifurcación debido a que este concepto consta en dividir algo en dos. Se parece mucho a lo que es el concepto del dualismo. El siguiente concepto es el reduccionismo, que aquí se habla de que el reduccionismo es cuando es necesario reducir algo para poderlo definir. Esto podría ser así como el descomponer la totalidad, descomponerla para poder comprenderla. Algo así podría venir siendo manejado. Según lo que nos viene diciendo Ponti, no de la realidad no debe de ser reducida, ya que la realidad se comprende como una misma. También nos dice que él no está en contra de la ciencia, sin embargo, está en contra de que la ciencia adopte una postura ante la realidad como una verdad absoluta. No hay ninguna, en palabras de Ponti, no hay ninguna doctrina, no hay ninguna corriente filosófica que pueda dar a entender lo que es en realidad la realidad misma, digamos ya. Así que, dicho esto, Ponti nos plantea lo siguiente. No hay ninguna doctrina que nos pueda desdeñar lo que es en sí mismo la realidad, ya que la realidad es parte de una percepción encarnada y la percepción encarnada es una realidad individual. Es decir, cada individuo ha tenido diferentes percepciones que se han encarnado a su persona y demás. Por ende, no podemos definir la realidad como una misma, como una verdad absoluta. Así que la neurociencia cognitiva es una disciplina la cual estudia los procesos neurológicos, tal como lo son pensamiento, razonamiento, etcétera, que estudia más que nada la cognición del cerebro.
Este proceso obviamente conlleva una serie de pasos del método científico, lo cual hace que sea um, algo comprobable, algo medido. Por ende, para la realidad de una explicación, hoy en día, en el contexto contemporáneo, se está tomando muy en cuenta lo que es la neurociencia cognitiva, debido a que, por el mismo proceso que mencioné hace un momento, tratan de explicar la realidad en base al método científico. Pero, repito, no podemos asumir que la realidad que se define es en realidad una, un conocimiento, que es una totalidad. No podemos asumir la realidad que ellos definen como una totalidad para todo el ser humano, debido a que no todo el ser humano puede percibir el mundo en el que vive. Y para poder definir una totalidad o saber percibirla o saber que estamos en una realidad, necesitamos percibir el mundo primero. Dicho esto, regresando acerca de los estudios de la neuropsicología, perdón, de la neurología cognitiva, aquí podemos decir que debido a su proceso, que es más científico, es el que ha tenido más auge en estos tiempos ante la prensa, ante la gente, ante los pensadores, un poco más que lo que es la filosofía y lo que puede darnos la filosofía acerca de lo que es la realidad. Y bueno, para empezar a hablar sobre lo que son las implicancias clínicas en lo que es la psicoterapia, podemos empezar diciendo que cuando un terapeuta comienza un proceso con un paciente, ambos van a contar sus cosas por medio de la percepción encarnada. Por ejemplo, una persona va a psicoterapia por problemas de ansiedad, digamos. No puede dormir en la noche porque su cabeza no deja de producir pensamientos, que si cerró bien la puerta, que si su carro tiene seguro, todo lo que conlleva lo que son las sintomologías de una ansiedad. Entonces, aquí cuando el paciente esté contando todo lo que siente, va a estar diciendo, además de los síntomas, el por qué, la raíz de por qué siente eso, no identificada como un problema, pero sí identificada como la raíz de. Entonces, en este sentido, podemos decir que el paciente contará acerca de su percepción encarnada, cómo vive esta ansiedad o esta posible ansiedad que el paciente o la paciente cree que tiene. Después la contraparte llega con el psicoterapeuta también va a decir lo que tenga que decir mediante su percepción encarnada. Como es dicho esto, ha pasado situaciones, ha superado diestros, entonces se hizo una percepción encarnada en base a estos sucesos y el psicoterapeuta va a seguir, por así llamarlo, esa percepción. Entonces aquí, por ejemplo, yo di un ejemplo acerca de un paciente, una paciente con síntomas de ansiedad. Sin embargo, en el libro mencionan acerca de una mujer que va a consulta y le empieza a decir que ella siente que no hace nada bien, que siente que todos la desprecian y tal. Entonces el autor aquí lo que hace es que él menciona que solamente le pregunta por qué piensa eso. A lo que ella dice, no sé, esperaba que me lo pudiera decir. Y ahí es donde el autor rompe la cuarta pared, por así llamarlo, y le dice, perdón, a los lectores, no a la paciente, que aquí un fenomenólogo la hubiera acompañado en su dolor. Entonces, pues dicho esto, podemos ver aquí precisamente lo que es la importancia de una percepción encarnada, de percibir el mundo en el cual vivimos. Bueno, entonces aquí hay algo que se llama una presencia y una disociación
La disociación es cuando una persona en filosofía, es cuando una persona se separa de su alma, por así llamarlo, es cuando se hace como un dualismo, por así llamarlo. Entonces, aquí el terapeuta, con lo que es la presencia, que es el estar ahí, el estar apoyando, el que cuerpo, mente y alma estén ahí, aprovechar esa disociación del paciente para poder conectar, hacer una conexión para realmente poder hallar el problema y realmente poder ayudar al paciente o a la paciente. Bueno, ahora voy a hablar acerca de lo que es el afrontar el diestro y la temporalidad situada. Para poder hablar acerca de afrontar un diestro, podemos decir que el afrontar un diestro da como resultado la percepción encarnada. ¿Qué es esto? Es la percepción encarnada, es darte cuenta que existes. El poder superar un diestro al dar resultado este concepto puede significar el comprender los sedimentos, los inicios, los orígenes, el cimiento de cualquier problema y una vez comprendido poder encarnarlo y encarnarlo para poder usar esto como un medio para poder soltar, para poder vivir en paz con situaciones que en un momento más voy a explicar. Entonces, dicho esto, afrontar un diestro es meramente darnos cuenta de nuestra propia existencia. Una vez que nos damos cuenta de nuestra propia existencia, hay un pensamiento recurrente en lo que es la conciencia del ser humano, el cual es tratar de ser el mejor. Siempre, siempre, el ser humano va a tratar de ser el mejor en todo lo que haga, pero siempre va a cuidar que nadie lo haga mejor que él. Y muy probablemente en ese intento de hacer que alguien no sea mejor que yo, termine fallando por desconcentrarme de mí, por tratar de concentrarme en alguien más en vez de concentrarme en mí. Entonces, dicho esto, puedo poner un ejemplo acerca de, supongamos que yo soy un escritor de ensayos y me postulé para una beca, me van a dar dinero, voy a ir a otro país a presentar mi ensayo si es el mejor. Entonces yo voy a estar poniendo todo mi empeño, lo voy a estar poniendo a tratar de hacer el mejor ensayo que me pueda salir de mi mente. Pero mientras lo estoy haciendo, estoy con la preocupación de mis contrincantes lo pueden hacer mejor que yo. Entonces lo que yo hago va a ser, por ejemplo, tratar de investigar de qué están, de qué puede que sean. Y al saber de qué puede que sean, puede que yo lo trate de mejorar, manchando la idea original con una ya influenciada. Y esto va a hacer que lo que estaba haciendo, que era lo mejor que podía hacer, se convierta en algo no tan relevante como era lo primero. Entonces, al referirnos a estas situaciones, siempre, siempre está presente el pensamiento, yo soy mejor que, y el yo pienso que soy capaz de. Este siempre es el pensamiento que viene con estas situaciones, que son las situaciones diestro. En el ámbito clínico, siempre mencionado la lectura, llegan adolescentes con el problema de acerca de sus padres principalmente, que no los comprenden, que no los ayudan, que suelen hacer la vida un poco más batallosa a los hijos. Entonces lo que menciona el autor que él hace es decir, escuchar y decir, no podemos cambiar a tus padres, sin embargo, podemos cambiar las circunstancias y ver qué se puede hacer. ¿Qué quiere decir esto? No podemos decirle a tus papás, ¿saben que ya no queremos que no sean los papás de él? No, no podemos hacer eso, es algo obvio. Entonces, aquí lo que es el tratar de cambiar las situaciones en las cuales los papás, según el adolescente, le vienen arruinando o complicando la vida. Cambiar esas situaciones. ¿Cómo?
habría que adentrarnos un poquito más en este caso específico. Pero en realidad es eso, solamente cambiar las situaciones, cambiar el por qué los papás hacen lo que hacen. Y una vez hecho esto, comprender que el adolescente, su sentir, y balancearlo con lo que él quiere y con lo que los papás quieren. Esto sería algo más o menos a lo que iría a Ponti en el afrontamiento de diestros. Después voy a mencionar ahora a Rick Tour. Él dio un concepto que se llama advenimiento, el cual en Ponti quiere decir que el desarrollo de algo no puede basarse solamente en el pasado, al contrario, se puede basar también en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy desarrollando una idea, no está meramente evolucionando por lo del pasado, sino por lo que puede llegar a ser. Sí, el pasado es muy importante debido a que aquí podemos ver los errores, las implicancias que tuvo y demás, pero lo que nos hace a nosotros el, el que el desarrollo de algo sea mucho mejor es el mero pensamiento de las situaciones diestro, que es yo pienso que soy capaz de el disparar hacia el futuro. Eso es lo que hace que las situaciones diestro sean superadas y se conviertan en una percepción encarnada. Bueno, ahora voy a hablar acerca del tema de intersubjetividad y reversibilidad. Aquí voy a mencionar a Kant debido a que su concepto de sujeto kantiano va a ser necesario para poder comprender este tema. El sujeto kantiano no es más que es un ser que es capaz de afirmar una verdad y de sostenerla y que esté consciente de que está en el mundo para poder llevar esos significados con el fin de que estos mismos sean aprovechados. ¿Qué quiere decir esto? El ser kantiano es un ser que es capaz de poder afirmar una verdad, de poder sostenerla, de saber de estar consciente que está en el mundo y poder sostener esa afirmación, esos significados, poder sostenerlos para después ser aprovechados. Hablando de Ponti, de nuevo, eh, para Ponti no existía la percepción y no había existido el mundo sin lo que es la intersubjetividad. En el mundo social es indispensable esta intersubjetividad en la encarnación, ya que esto dice que los otros no son problemas, pero sí son dificultades. Ahora, vamos a decir que esto solamente aplica para los niños, debido a que los niños solamente conocen el mundo conforme a quien esté presente en sus vidas. Los niños a nuestra edad temprana pues todavía no se tiene una conciencia plena acerca de lo que es el mundo como tal. Entonces, aquí citando a Piaget, a una edad temprana no tenemos un desarrollo como cognitivo en su totalidad. Por eso es que no podemos notar esta intersubjetividad hasta que ya somos un poco más grandes, somos adultos. Al hablar de intersubjetividad, siempre se va a hablar de reversibilidad en el sentido de que a quien yo veo también me puede ver. Esto es como existe una cierta asimetría, por así llamarlo, en las relaciones, debido a que hay veces que yo puedo ver a alguien, pero ese alguien a mí no me puede ver. Voy a retomar un ejemplo acerca de lo que son las relaciones asimétricas, al ir con un terapeuta. No es una relación asimétrica extrema, debido a que el paciente va con el terapeuta y el terapeuta está con el paciente. Sin embargo, lo que el paciente le da al terapeuta no es mucho. En cambio, en el otro extremo, de terapeuta hacia el paciente, le está dando herramientas, le está dando recomendaciones, está ayudándole a salir de ese problema que el paciente tiene. Entonces, aquí vemos
relación asimétrica. Bueno, Ponti creía que la vida era ambigua. Esto debido a que el dualismo y las contradicciones del mismo eh, resultaba que la visión, la verdad, no era inclusiva. Este es el punto clave del por qué pensaba que la vida era ambigua. Eh, Tenía que ser visto con una visión más inclusiva, el incluir más cosas, no solamente dualismo, cuerpo, mente, conciencia, persona. Tenía que ser más inclusivo este era el pensamiento de Ponti. Ahora, también había lo que se llamaban los sucesos entrelazados, en los cuales era imposible, era la imposibilidad de poder hacer este dualismo. Y bueno, al hablar de una memoria traumática viva, aquí es donde se ven los conceptos de lo que es la memoria encarnada. Esto es, o la sedimentación también, para poder formar recuerdos acerca de esta memoria traumática viva. Esto no es más que nada que la cualidad de un proceso de interacción. Principalmente se puede prestar a la metáfora debido a que no es como un concepto en el cual se pueda eh, decir, se pueden sacar conclusiones. Es algo muy abstracto que suele ser presentado mayormente en arte, en dibujos abstractos y demás, por lo mismo que es como a interpretación esto. Aquí también cabe destacar que hay que contemplar lo que es el dualismo de lo implícito y lo explícito para poder comprender el por qué tiene que ser de una manera abstracta la representación de la memoria traumática viva. Bueno, también ahorita hablaré un poco de lo que es de lo que fue Merleau-Ponty con el psicoanálisis. Bueno, nuestro autor Ponty leyó a Freud en sus últimos años de vida. Podríamos decir que a nuestro autor fueron grandes influencias Husserl, Freud y Heidegger. O sea, y además los estudios que tuvo de la Gestalt. Ponty culpó a Freud por el hecho de haber hecho un inadecuado, ¿cómo se puede decir? Una inadecuada descripción de lo que es el desarrollo psicológico del ser humano. Aquí es donde entra la metáfora que dije en un principio. Aquí Ponty menciona que Freud, al tratar de describir lo que es el desarrollo psicológico del humano, él solamente vio un pedazo del bosque, un árbol de todo el bosque, que es el desarrollo psicológico del ser humano. Entonces, no estuvo completo para Ponty. Así que Ponty empezó a leer, investigar y demás, y de aquí es donde creó su concepto que mencioné al principio, que es la carne. Ponty veía la sexualidad como una actitud, mientras que Freud la usó para poder dar una entrada hacia el contenido consciente e inconsciente de la mente del ser humano. Para poder entrar en contexto acerca de cómo Ponty se mezcló con el psicoanálisis, podríamos decir que para Ponty ya no hay ya no hay mente y cuerpo, ya no está ese dualismo. Ahora está la carne. Y dentro de la carne surgen modalidades que es el yo, el ello y el superyo. Y en lugar del inconsciente freudiano está una conciencia encarnada, según Ponty. Así que podemos decir que una de las más grandes influencias de Merleau-Ponty fue Freud, debido a que creó conceptos en base al psicoanálisis, pulió a su manera lo que Freud a su parecer no terminó, expandió la metáfora, expandió el bosque, ya no está solamente en el árbol, ya se metió un poco más, ya se adentró en más de lo que es el ser humano y la conciencia del mismo. Sin embargo, yo considero que al hablar de psicoanálisis, al hablar de conciencia humana, de percepción,
jamás se va a tener lo suficiente, debido a que el ser humano es un ser tan complejo que ni siquiera él mismo ha podido llegar a entenderse. Bueno, buenas tardes. Ahora voy a proceder para hablar acerca del tema de Emmanuel Levinas. Primeramente, cabe destacar que Levinas vivió en Francia y principalmente su familia estuvo como... Él y su familia estuvieron influenciados por lo que era como la fenomenología. Entonces, no es que su familia también estudiara, sino que a consecuencia de él, la familia empezó a interesarse un poco acerca de esto. Se inspiró principalmente en la fenomenología de Husserl, y a diferencia de Ponty, de Merleau-Ponty, no le interesaba la psicología científica. Bueno, aquí vamos un poquito los datos acerca de lo que es su vida, antes de comenzar a hablar acerca de sus obras. Primeramente, nació en Lituania en 1906. Su familia y él se mudaron a Ucrania aproximadamente en 1915. En el año de 1928 comenzó a estudiar la fenomenología de Husserl y de Heidegger. Cuando estaba haciendo sus estudios y demás, a la hora de hacer su tesis doctoral, hizo lo que se llamó la teoría de la intuición fenomenológica de Husserl. Se vio influenciado principalmente por la fenomenología de Heidegger, ya que consideraba que el ser y el tiempo de Heidegger era parecido a una obra de Platón y a la de Hegel. Sobre todo, podemos decir que al saber que, como sabemos, Heidegger, cuando fue rector de la universidad en la que estuvo de catedrático anteriormente, empezó el partido nazi y tuvo problemas con Jaspers. Entonces, al voltearse para el partido, pues perdió muchos seguidores, entre ellos a Levinas, el cual estaba haciendo un estudio acerca de lo que eran sus obras, y al darse cuenta que se volteó el partido nazi, simplemente abandonó los estudios acerca de Heidegger. Bueno, volviendo un poquito a lo que es Levinas, en 1931 se hizo ciudadano francés, y a esto fue forzado, por lo mismo que fue ciudadano, a hacer como trabajos militares durante aproximadamente 5 años. Durante esos 5 años que estuvo haciendo su servicio militar, su esposa e hija estuvieron bajo el cuidado, resguardadas por un grupo de monjas. Ya pasado el tiempo, después de que terminó la guerra, él empezó a dirigir lo que era la ENIO, que aquí lo podemos ver, la ENIO, que era una escuela para niños judíos. Él comenzó a dirigirla, después fue como sobresaliendo un poco más, haciendo más escritos y demás, debido a que su tesis doctoral para este entonces ya lo tenía. Para cerrar un poco acerca de lo que es el tema de su vida, a la hora de que murió sus obras quedaron como, no al aire, pero sí dieron mucho en qué pensar. Esto debido a que hubo muchas obras, por así llamarlo, muchos escritos, que contenían esto que algunos autores llaman el vacío ético, el cual fue consecuencia de lo que es el posmodernismo. Hay unas teorías de Habermas que se llaman las teorías racionalistas habermasianas. En estas habla principalmente acerca sobre lo que es el trato igualitario. Entonces, a raíz de estas teorías fue cuando se hizo esta conclusión de que tenía este vacío ético gracias al postmodernismo y a las teorías de Habermas. Bueno, ahora voy a proceder para hablar acerca del tema de la gran idea de Emmanuel Levinas. Cabe destacar que aquí en esta obra otro filósofo que se llama Simon Queechley, me parece que se pronuncia, él dice que la ética en primer lugar es algo visto como una relación radicalmente asimétrica hacia la otra persona. ¿Esto por qué? Porque no podemos esperar la misma responsabilidad de la otra persona hacia nosotros en el ámbito clínico, en el ámbito de la psicología clínica, fenomenológica, etc. Para esto, Heidegger, hay que recordar que él se pasó al partido del nacionalsocialismo. Entonces, Levinas, por ser judío, dejó sus obras y demás. Estoy retomando un poquito lo de su obra para entrar en contexto. A pesar de estos acontecimientos, Levinas no dejaba de ver a Heidegger como esta inteligencia filosófica, algo
denominado como de los mejores. Sin embargo, también decía que la aberración en la que se convirtió, porque debido al nacionalsocialismo, fue que la esposa de Heidegger y su hija fueron asesinadas y él fue condenado a prisión. Entonces, la aberración en la que se convirtió Heidegger para poder voltearse hacia un partido asesino, ahora sí que no puedo decir algo más que eso. Él menciona que a pesar de su inteligencia y demás, esto no puede dejarse de lado la aberración en la que se ha convertido al voltearse a dicho partido. Ahora sí, para hablar un poco de lo que es el tema de Levinas, el rostro es la manera en la que se representa a alguien, a sí mismo. O sea, es como la manera en la que yo me represento hacia alguien, la manera en la que yo me doy a conocer, la manera en la que me expreso, etc. Poco más adelante estaré hablando acerca de lo que es el rostro en el contexto de Levinas. Ahora, para poder leer a Levinas, cabe destacar que hay ciertos factores un tanto que no son tan digeribles para poder leerlo y entenderlo, ya que él, a la hora de argumentar sus ideas y demás, él argumentaba no como filósofo, sino más bien como un profeta. Entonces, como podemos saber, un profeta es el que va predicando la palabra y no se le cuestiona, debido a que no hay como pruebas para poder cuestionar dicho conocimiento. Otro punto es que intencionalmente él era metafórico, usaba demasiadas metáforas que eran difíciles de entender. Entonces, al usar estas metáforas, él hacía de lado todas las certezas que como personas tenemos, debido a que las de él hacen mucho sentido, las metáforas hacen mucho sentido, pero una vez comprendidas, si no son capaces de digerir las personas que lo leen, van a tener cierto conflicto a la hora de estar leyendo a Levinas. Y por último punto, es muy necesaria la relectura. Esto debido a que usa palabras que son muy inusuales y las usa de una manera muy seguida. Son palabras que no estamos acostumbrados a escuchar en nuestro contexto social, en nuestro contexto educativo. Entonces Levinas las usa mucho y son muy inusuales, lo que hace que si alguien leyó una obra de él, probablemente para poder entenderla sea necesario hacer la relectura. Bueno, para poder proseguir con el tema, para Levinas, toda reducción, lo que se entiende como el sistematizar, como el clasificar, el señalar, inclusive el describir, esto era una violación, un asesinato. Esto muy probablemente vinculado al hecho de que al ser judío, él se sentía que era reducido. Él era reducido por el simple hecho de ser judío, era un concepto solamente y no podía ser más. Entonces, un poquito más adelante hablaré sobre cómo puede afectar esto a sus obras el hecho de haber sido judío en los tiempos del nacionalsocialismo. Levinas llamó a la relación con el otro una curvatura del espacio subjetivo. Esto debido a que la relación ética no es entre seres iguales, es entre seres radicalmente asimétricos, ya que podemos decir que desde lo que es el interior de la relación que está transcurriendo en el ahora, estoy obligado yo como escucha, como psicólogo y como demás, a que me voy a hacer menos que el otro y lo voy a hacer más que yo, o sea, más que mi igual, más que el menos que yo. Y esto, vuelvo a retomar el punto de arriba, no se puede esperar la misma responsabilidad o la misma respuesta de la otra persona hacia nosotros, debido a que es una relación radicalmente asimétrica. Para poder entender a Levinas, en mi opinión, yo creo que debemos de comprender el contexto en el cual vivió, que fue el nacionalsocialismo, él siendo judío, una vez siendo un ciudadano francés, fue enviado para la guerra. Su rango militar lo mantuvo alejado de lo que eran los campos de concentración. Sin embargo, no fue suficiente para poder salvar a su familia, debido a que fueron asesinados y él fue condenado a la prisión. Entonces, a la hora de leer las obras de Levinas hay que leerlas desde
el traumatismo, el dolor de una persona que perdió a sus familiares, que vive podría decirse, un estrés postraumático después de haber vivido todos estos sucesos, para poderlo entender. Como diría Levinas, vamos a ser, aunque no lo veamos, vamos a ser víctimas, vamos a ser sujetos de su rostro, de su sufrimiento, debido a que en las obras que él hizo vienen como dedicatorias, y en estas dedicatorias son para las personas cercanas que perdieron a alguien en esos millones de asesinatos que provocó el nacionalsocialismo. Entonces, de esta manera, en este sentido, podemos decir que para entender a Levinas, además de estar en un contexto filosófico y en un contexto epistemológico, hay que estar también en un contexto social, en un contexto contemporáneo, en el cual se va a entender el sufrimiento y probablemente el porqué de sus teorías, el porqué de sus obras y el porqué de prácticamente todo. Lo que influyó mayormente fue el hecho de que Heidegger, que era una influencia para él, se volteó hacia lo que es el partido nazi. El partido nazi mató a su familia y a él lo aprisionó. Bueno, un modo de entender a Levinas es lo que es su trauma y el dolor. Este es un punto que acabo de explicar. De igual manera, esto no va a dar por hecho que vamos a entender las obras de él. Bueno, prosiguiendo acerca de lo que es el rostro, según Ricoeur, ¿sí, Ricoeur? No es el aquí estoy, y no es más bien el yo estoy aquí. Entonces, el rostro del otro me acusa de hacerle caso, de no hacerle caso, y al hacer esto, la subjetividad y lo que es algo relevante puede ser tan subjetivo como inexistente. ¿Cómo es esto? Yo puedo pasar por la calle, veo a alguien que está pidiendo unas monedas y hay algo que a lo que Levinas le llamó el sufrimiento inútil. Entonces yo puedo pasar, puedo ver a la persona, veo que evidentemente necesita unas monedas para comer, tiene hambre, tiene frío, etc. Entonces yo puedo pasar y yo puedo no ignorarlo, sino ver su cara y no ser sujetado por eso que me está expresando su rostro. Esto es algo que le llamo sufrimiento inútil. Entonces, aquí es donde la subjetividad llega a ser relevante o inexistente. Lo que es la respuesta ante el otro, no estamos obligados ante eso. Sin embargo, Levinas lo que nos dice es, el otro está sufriendo, el otro tiene frío, tiene hambre, etc. No nos dice que hagamos algo, simplemente nos hace saber que hay alguien que está sufriendo. Bueno, ahora voy a proseguir para hablar acerca del tema de trauma y testimonio. Aquí se va a abordar un poco de cómo vivió Levinas su trauma acerca de lo que fue vivir la Segunda Guerra Mundial, de ser judío, que el Partido Nacional Socialismo estuviera activo, etc. Aquí vamos primero a analizar lo que es el trauma. Primero, cabe destacar que Levinas no define el trauma con el significado de uso general, ya que cobra un sentido diferente en la obra de Levinas. A la hora de leer sus obras debemos de dejar de lado lo que es sus pérdidas familiares, debido a que eran familias judías. Él estuvo en un campo de concentración donde era prisionero en Hannover, era ese el campo de concentración donde estaba, y estuvo ahí aproximadamente la mitad de la guerra, si no es que un poco más, de la Segunda Guerra Mundial estuvo ahí. En el trabajo clínico se conoce lo que es el trauma como una experiencia y no como un evento. Entonces aquí el trauma puede decir, yo quedé traumado a partir de que una vez iba caminando por la calle y un carro casi me atropelló. Del sentido de uso, en el sentido del significado general que es de uso común, aquí el trauma en sí fue el cómo viví yo la experiencia. Vi que ya me iba a pegar el carro, estuve cerca de morir, sentí
como mi último aliento, etc. Eso estoy escribiendo la experiencia. Más no fue el hecho de que me fueran a atropellar, sino lo que sentí, cómo lo viví, cómo lo percibí. Por otro lado, para Levinas, el trauma es la experiencia de la responsabilidad ante alguien necesitado, o sea, por el sufrimiento de uno mismo. Lo que quiere decir es que es el ver a alguien más sufrir y tener esa responsabilidad de ayudar, y como el no poder hacerlo, ya que el sufrimiento del otro nos tiene como rehén. Aquí se retoma un poco lo que es el rostro del otro, ya que el rostro, el sufrimiento, lo que denota su rostro es lo que nos agarra y no nos deja ir. No nos dice que hagamos algo, pero no nos deja estar tranquilos. Y bueno, para poder proseguir con el tema, al llegar a un paciente con algún psicólogo, si este paciente no pudo tratar su problema con el terapeuta anterior y llega con el nuevo, y tras estar haciendo la historia clínica, por así llamarlo, está preguntando cómo llevó el proceso con el anterior, cómo se sintió, qué vio, etc. Aquí uno se puede dar cuenta de si fue, como por así decirlo, dañado, maltratado por el terapeuta anterior. Entonces vamos a suponer que el terapeuta anterior dañó al paciente que llega con nosotros. Aquí esto es un ejemplo para poder eh, ejemplificar lo que es el trauma para Levinas. No podemos culpar al paciente o al colega que hizo mal su trabajo. No. Nosotros, como psicólogos, debemos asumir ese crimen. ¿Por qué? Porque si nos negamos, estamos como implícitamente culpando a nuestro colega y estamos abandonando al paciente. Es un tanto contradictorio, ya que pues no va a ser nuestra culpa si nuestro colega hizo mal el trabajo, y no es que le vayamos a echar la culpa ni que lo vayamos a dejar al paciente, pero tampoco podemos decir que nuestro colega estuvo mal. Entonces aquí es donde viene un poquito ya específico lo que es el trauma para Levinas. Aquí viene muy lo que es explícito lo que es el trauma por haber vivido la Segunda Guerra Mundial, el haber sido un prisionero, el que su familia haya sido asesinada a sangre fría, solamente por el hecho de ser judíos. Aquí vamos viendo un poco más cómo va afectando esta obra, perdón, estos sucesos, este contexto, sucesos, cómo van afectando para que sus obras vayan siendo entendidas un poco más, ya que el rostro del otro no es nada más que el cómo vivió él su experiencia en el campo de concentración en el que estuvo, debido a que imagínense cuánto sufrimiento no había en esos campos de concentración, y el poder ver a otros sufrir y no poder hacer nada, esto es lo que define como trauma. Bueno, ahora el tema del que voy a hablar va a ser del sujeto después de Levinas, o sea, el sujeto levinasiano. El sujeto levinasiano es poseído por sí mismo es poseído por sí mismo solo por la subjetividad mínima. Esto quiere decir que la subjetividad tiene que ver, pero no tiene que ver tanto, pero lo que hace que un sujeto sea levinasiano es que sea poseído por esta misma subjetividad. Lo que es la persona, el apelado, por así llamarlo, que es el protagonista, la persona de quien se está hablando, vuelve a sí mismo al ser como un sustituto de alguien necesitado. En este caso puede ser, por ejemplo, de una viuda, el sustituto de su marido, el sustituto de un huérfano que podría ser el papá. Entonces, dicho esto, nos vamos a hacer rehén del otro, pero sin ser yo mismo. Somos rehenes del otro sin ser yo mismo. ¿Cómo es esto? Heidegger tenía un término que se llama llamado posesión de mi ser como mío propio. Entonces, la posesión del ser como mío, Levinas la derrocó
para lo que llamó el sí mismo soberano. Entonces esto es como la explicación hacia lo que es el protagonista y el sustituto en un sujeto levinasiano. A la hora de poder responder al rostro de alguien, siempre vamos a estar sujetos, vamos a estar como a la disposición, a darle los recursos que necesita. Por ejemplo, pongo aquí a una persona que ve que en un partido de fútbol de niños el portero necesita guantes y que si no los consigue, no los en 5 minutos, va a cancelar el partido o simplemente él no va a jugar. Entonces, una persona que tiene el recurso, en este caso serían los guantes para el portero, va y se los da debido a que vio la cara del niño, vio las lágrimas probablemente, vio la tristeza y no quiere, como por así llamarlo, cargar con esto, debido a que el sujeto levinasiano viene siendo un sustituto a esto. Probablemente la persona que le vaya a dar los guantes al niño sea el sustituto del entrenador o del padre. Entonces, esto fue un ejemplo para poder proseguir con el tema y que quede un poco más como claro y para poder responder unas ciertas dudas que probablemente puedan surgir. Ahora, hablando ya en el aspecto clínico, el clínico debe de escuchar como ciertos términos, ciertos permisos a la hora de estar como escuchando el dolor y el sufrimiento ajeno para poder entenderlo desde el sufrimiento propio. ¿Cómo es esto? Debe haber como un sufrimiento significativo para que me pueda llegar a mí y entenderlo desde mi propio sufrimiento. Entonces, en lo que los pacientes que llegan con el clínico llegan con una pérdida, con probablemente depresión, un duelo, etc. En lo que ellos llegan, yo voy a entender mi propio sufrimiento, ya que el de ellos cobra sentido. Para esto, Levinas sostenía que el otro es aprendido, pero cuando es aprendido por alguien, deja de ser el otro. ¿Qué quiere decir esto? El otro aprendido para mí ya no es otro. Entonces, cuando yo aprendo a alguien para mis necesidades y demás, ya deja de ser el otro y comienza a ser el sustituto. Retomando un poquito lo que dije hace un momento. Entonces, la intersubjetividad levinasiana no tiene nada que ver con la dialéctica de esclavo y amo, ya que este no es el caso. Esclavo y amo es un concepto muy diferente en la dialéctica y Levinas obviamente lo destaca debido a que el rostro no tiene nada que ver con esto. El rostro es meramente la intención de ayudar, de poder como surtir, de poder dar los recursos necesarios para que la persona pueda seguir una vez que somos víctimas de su rostro. Entonces, a esto tiene que entrar lo que está en contra, más bien, no es la dialéctica esclavo y amo, no tiene nada que ver con la totalización, que la totalización es como el reducir las cosas a sus componentes, no tiene nada que ver con eso. Así que en este sentido podemos decir que más bien significa que nuestro propio psicoanálisis está constituido por el otro y por el impacto que tiene en nosotros. Principalmente es esto lo que hace a un sujeto que sea un sujeto levinasiano. Y bueno, para dar seguimiento con el tema, ahora procederé a hablar de lo que es la autenticidad o sinceridad. Aquí el interés por lo que es la autenticidad como moral comenzó con Nietzsche. Veía la moralidad tradicional como algo adverso a lo que es como lo auténtico. Es como el contraste hacia lo que es el hacerse responsable de la vida de alguien más y moverse como de lo bueno a lo malo.
En el uso común de lo que es ser auténtico es ser genuino, es ser verdadero y obviamente es lo opuesto a ser como falso o ficticio. Ahora a hablar un poco de lo que Heidegger decía acerca de la autenticidad. La traducción de su palabra da como resultado en inglés la palabra authenticity, que esta refleja las palabras propias de un individuo, ya que lo que pregunta es si como realmente eres genuino, si eres auténtico. Por lo tanto, el ser auténtico es lo que realmente viene siendo como el Dasein y que vive según sus posibilidades. Ahora, la autenticidad concierne al Dasein y tiene muy poco que ver con el otro o una obligación ética. A esto la obligación ética es la relación radicalmente asimétrica entre clínico y paciente. Para Levinas, la ética precedía e inclusive como eludía lo que era la ontología fundamental de Heidegger, ya que propuso una asimetría ética radical, en vez de una asimetría radicalmente, una relación radicalmente asimétrica. Entonces, el responder al rostro del otro constituye una subjetividad o un sometimiento responsable. Esto que conlleva, podemos hacer ver aquí que el ayudar a otro, yo me estoy sometiendo de una manera responsable por el hecho de que probablemente si no lo hago pueda morir la persona, necesita de mí, puede que sea mi hijastro, puede que sea la persona con la que me acabo de juntar y que acaba de pasar por un fallecimiento de su marido y es viuda. Entonces, aquí es como que el otro está por sobre mí, ya que me tiene como rehén de sus necesidades, de su rostro. La sinceridad, según Levinas, es nuestra respuesta de manos abiertas y de corazón abierto al otro. Esto quiere decir, es cuando vemos a alguien necesitado y le ofrecemos lo que tenemos: comida, agua, estancia, cama, etcétera, transporte y demás. Entonces, lo que es la sinceridad para Levinas es esto: es poder ofrecer lo que tú tienes sin necesariamente esperar algo a cambio, ya que esta sería una relación asimétrica. Tú vas a ofrecer y probablemente no vayas a obtener lo mismo, pero esto es parte del sometimiento responsable que menciona Levinas en lo que es la autenticidad. Ahora bien, pasaré a hablar sobre lo que es el tema de Levinas y Buber. Levinas siempre dio crédito a Buber como el pionero de la propia gran idea de Emmanuel Levinas. La presencia de un interlocutor no puede reducirse a la presencia de un objeto determinado por la mirada propia del individuo. Esto quiere decir, no podemos hacer el reduccionismo para poder explicar un hallazgo, un acontecimiento a una persona. Tenemos que agarrar la totalidad del evento. Entonces, para ambos había un término en común, que era el término interhumano, que esto es la esfera de lo ético y el acceso a lo que se denomina como lo divino, como lo bueno, lo sagrado y demás. Aquí hubo como encuentros entre Buber y Levinas, y según lo que dice Levinas, la vida de Buber era como una invitación para poder hablar como una forma dialógica el término de la conexión humana y un llamado para poder objetivizar al otro. ¿Qué quiere decir esto? Con la mirada puedo cosificar, puedo objetivizar al otro, ya que aquí voy a hacer un contraste entre lo que es Levinas y Buber, ya que Buber ve al otro como un ser con capacidades que no son únicas y que no son irreemplazables. Al contrario, él lo mira como un ser reemplazable con habilidades de la misma índole. Entonces Levinas lo que hace es que cambia la manera en la que Buber aborda el yo-tú. Así que aquí podemos decir que una vez que se aborda esta temática del yo-tú, Levinas comienza a desarrollar la idea
del rostro del otro en base a la relación yo-tú. Y según Levinas, el rostro del otro nos pide dos cosas. Es no me mates y protégeme. Eso es principalmente lo que nos pide el rostro del otro. Como ejemplo puedo decir cuando vamos caminando por la calle y vemos a un indigente. Entonces ahí lo que está pidiendo es ayúdame, no me mates, no estoy haciendo nada, simplemente estoy pidiendo lo que me hace falta. La cara, el rostro del otro, o sea, el indigente, nos denota eso. Ya va a estar en nosotros si vamos a poder hacerlo. Ahora, para Buber, lo que eso significa es que el indigente se va a aprovechar de que nosotros no somos como ese ser que los va a ayudar. Simplemente somos uno más que los va a ayudar, ya que somos seres reemplazables. Si le damos dinero o comida, la comida para él va y viene, debido a que no va a ver al colaborador como tal, sino como un medio para poder satisfacer sus necesidades. Bueno, ahora voy a hablar sobre lo que son las herramientas de la hermenéutica de Levinas. Primero nos da como tres herramientas principales, las cuales son la irreductibilidad, la proximidad y la sustitución. Primeramente, el primer concepto, que es irreductibilidad, es indispensable para desarrollar lo que fue la gran idea de Levinas. El rostro que miramos y que coloca una petición, una exigencia en nosotros, solamente es una fachada. Para el sistema nervioso, para el cerebro, solamente es esto. Para Levinas, lo que es la experiencia principalmente del otro, o sea, la nuestra también, pero la del otro, es independiente de todo lo que nosotros podamos formular, ya sean representaciones o descripciones acerca de algo, de alguien, de un suceso, etc. Así que lo que es lo dicho desafía el decir, y el decir desafía la objetivización reductiva. ¿Qué quiere decir esto? Si yo lo dicho desafía el decir. Yo cuando digo algo, yo estoy desafiando lo que podría decir, ya que el decir en sí desafía el que yo me objetivice como una cosa y que me reduzcan a esa cosa. Aquí lo veo como relacionarlo con Ponti, con Merleau-Ponty, que habla de que no podemos medir, no podemos resolver la conciencia por medio de componentes, sino por totalidades. No podemos agarrar solamente un componente de la totalidad y con eso decir que ya sabemos acerca de un determinado factor. Después nos viene manejando otro concepto, el cual es un poco más sencillo, pero suma importancia en el trabajo clínico, a mi parecer, ya que es la proximidad. Esto significa que es la distancia o la mera proximidad, aunque suena ambiguo, en la relación con el otro. Aquí es donde nosotros denotamos nuestros límites, donde el paciente, donde el otro denota sus propios límites hacia nosotros y viceversa. Debe haber una sana distancia entre clínico y paciente para que pueda llevarse a cabo una terapia levinasiana que tenga un resultado favorable. Después viene lo que es la sustitución. Aquí esto es un concepto un tanto diferente a lo que podemos conocer por el tema, por el concepto de sustitución. Entonces, esto meramente puede expresar lo que es la calidad de la ética levinasiana. O sea, significa aceptar la suerte del otro, significa que vamos a aceptar el destino, lo que le pase, incluyendo la muerte. El aceptar, esto principalmente es aceptar la muerte del otro. Al ser un psicólogo, un fenomenólogo psicoanalítico, lleva a una carga vocacional en la cual se ve como el concepto de asimetría, por lo que se ha estado repitiendo a lo largo de la exposición, que es el no vas a recibir lo mismo que das. Entonces, dicho esto, según Buber, voy a citar aquí a Buber, el profesor, el rabino, el padre de iglesia, etc., tienen la obligación de tratar al alumno como se espera ser tratado, sin esperar
pero sin esperar eso mismo, pero esperando una reciprocidad. ¿Es lo que quiere decir? No te voy a tratar como quiero que me trates. Sin embargo, espero una reciprocidad. No espero que me trates como yo te trato, pero sí una reciprocidad. Reciprocidad lo que es como recibir algo equivalente a lo que tú das. No lo mismo, algo equivalente. Entonces, para volver a Levinas, define la relación ética como la infinita responsabilidad por el otro, por el rostro del otro, como una relación asimétrica. Esto es algo muy calcado durante lo que ha sido esta exposición, debido a que la relación asimétrica es lo que se tiene que tener presente durante un trabajo clínico. Lo que es el traumatismo, la terapia levinasiana nos viene manejando proximidad, sustitución y la irreductibilidad como herramientas. Sin embargo, también nos viene llevando por el camino de comprender el traumatismo desde un punto exterior, no solamente como un traumatismo, entender lo mío para poder entender lo tuyo, no, simplemente entender lo del paciente mientras a mí me hace sentido mi propio dolor. O sea, el traumatismo no puede ser tratado desde la experiencia propia. Si bien es importante la experiencia propia, pero es más importante la experiencia del otro. Bueno, entonces, dicho esto, estos fueron lo que son las herramientas de la hermenéutica, además de que habla de una escucha para poder recibir ese permiso, ese permiso, esa interpretación para poder dar nuestro punto como fenomenológico acerca del traumatismo que la persona está viviendo. Bueno, entonces ahora para hablar del tema de humanismo ético levinasiano. Levinas se consideraba a sí mismo como un nuevo tipo de psicólogo humanista. Esto es diferente en el sentido de que el humanismo se centra principalmente en el bien de la persona, en el crecimiento y que se desarrolle plenamente como un ser humano. Aquí Levinas así era indiferente a las personas, a lo que es la libertad, y en lugar de eso él escogió lo que es la subjetividad como lo que nos sujeta hacia el otro, o sea, la condición de rehén. Nosotros somos rehenes del otro y eso nos sujeta a ellos, no podemos dejarlos. El humanismo levinasiano no es como laico, no excluye la idea de Dios, pero en el interés humanista siempre va a haber algo que diga que Dios se viene a la mente. Levinas en este aspecto solía decir que Descartes encontró lo que era la idea de la infinidad a lo que él llamó el rostro. En base a la idea de Levinas de la infinidad, en base a lo de Descartes, sí, a lo de Descartes de la infinidad, Levinas desarrolló lo que llamó el rostro, que es lo que conocemos como el rostro del otro, como el rehén. El humanismo que se nos está presentando no es una teoría que puede responder hacia un rostro devastado. Sin embargo, es la motivación de cada terapeuta para poder asumir cualquier tipo de traumatismo. Y aquí la autora hace una metáfora en la cual dice que es la manera, la motivación de levantarse cada día. Bueno, entonces sería todo por mi parte. Muchas gracias. Y bueno, para continuar con el tema de Levinas, me gustaría analizar este fragmento de la película popular de Disney, Aladdin. Hay una escena en concreto en la cual me parece que hay un factor, hay un determinante que podemos tomar de Levinas, que es el rostro del otro. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver que Aladdin va pasando por un callejón y después ve a unos niños y les entrega un pedazo de pan. A continuación vemos el fragmento. Y ahora, estimado Effendi,
Llegó la hora del festín. Ten. Vamos, cógelo. Bueno, como pudimos apreciar, no hubo necesidad de palabras por parte de los niños. Simplemente Aladín, en este caso el personaje, fue como reo, fue rehén del rostro, de la necesidad, de lo que necesitaban los niños. Los niños jamás le pidieron nada. Sin embargo, él, por su buena bondad, como buen sujeto levinaciano, hizo lo que tenía que hacer en el aspecto de darle a los otros lo que necesitaban, surtir esas necesidades que los otros demandan sin pedirlas al sujeto. Aquí podemos hacer el contraste con Buber, que Buber cosificaba a la gente, y como Levinas hace ver a este ser que ayuda, lo hace ver como ese factor determinante para poder lograr hacer algo por medio de el recurso que está solicitando. En este caso, los niños fue para pedir comida para poder sobrevivir, debido a que no tenían nadie que les surtiera la comida.